siempre nos contaron que la Segunda Guerra Mundial arrancó en 1939, ¿no? Con la invasión a Polonia. Pero bueno, esa es la versión europea de la historia. Si nos vamos para el otro lado del mundo, para Asia, el cuento es completamente otro. Uno que empezó mucho, pero mucho antes, en un campo de batalla gigante y, la verdad sea dicha, bastante olvidado. A ver, vamos a arrancar con todo. ¿Qué pensarían si les digo que la guerra más grande de la historia no la empezó una invasión a gran escala, sino un quilombo insólito, casi de comedia, por un solo soldado que se perdió yendo al baño? Esa es la pregunta que nos va a dejar pensando hoy. Y así, justamente así, arranca el primer capítulo de esta historia. No con una declaración de guerra formal, sino con una chispa ridícula. Casi una comedia de enredos que, lamentablemente, terminó en una tragedia continental. Para entender el despelote que se armó, hay que ir un poquito para atrás. Pensemos, fines del siglo XIX, principios del XX. De un lado tenés una China imperial que se caía a pedazos, golpeada por todos lados por las potencias de Occidente. Y del otro, un Japón que se modernizó a una velocidad de locos y que tenía unas ganas de comerse el mundo que asustaban. De hecho, para 1931 ya se habían quedado con Manchuria, que es una región enorme de China. El aire, como se imaginarán, estaba que explotaba. La escena es esta, 7 de julio del 37, a las afueras de Pekín. Hay un puente medieval famoso, el puente de Marco Polo. De un lado, una fortaleza china. Del otro, un campo donde los japoneses tenían permiso para hacer ejercicios militares. Bueno, ese día estaban ahí, a los tiros, con sus maniobras. Demasiado cerca, ¿no les parece? Y acá, atención, porque esto es increíble. Terminan las maniobras, pasan lista y... falta uno. Un soldado raso. ¿Qué pasó? ¿Lo secuestraron los chinos? ¿Le hicieron una emboscada? Nada que ver. El flaco necesitó ir al baño, se alejó para buscar un lugar tranquilo y en la oscuridad se perdió. Una pavada total. Pero claro, los oficiales japoneses no sabían esto. En su paranoia, pensaron lo peor. Lo capturaron. Y con esa excusa, van derecho a la fortaleza china y exigen entrar a buscarlo. Los chinos, lógicamente, les paran el carro en seco. Este es nuestro territorio, ustedes acá no entran. La tensión se fue a las nubes en un segundo. Y ahí nomás, en medio de toda esa confusión, suenan los primeros tiros. Nadie sabe bien quién empezó, se arma una batalla campal en el puente. Y mientras pasa todo esto, ¿saben qué? Aparece el soldado Shimura. Tranquilo, caminando de vuelta a su base. Nunca había corrido peligro, pero el daño ya estaba hecho. Un malentendido de Morondanga se convirtió en la excusa de oro que Japón estaba buscando. La guerra había empezado. Lo que arrancó como un papelón, en cuestión de semanas se convirtió en una invasión con todas las letras. Una guerra que iba a desatar una brutalidad que pocas veces se vio en la historia de la humanidad. Para que nos demos una idea de esta locura, hablemos de números. Se calcula que murieron 20 millones de personas. Escuchen de nuevo la cifra, 20 millones. Y la gran mayoría no eran soldados, eran civiles. Un número que te congela la sangre y te deja claro que esto no fue una guerra más. Fue un verdadero apocalipsis. Estos son los tipos que le pusieron el pecho a la marea. El Ejército Nacionalista Chino, el Kuomintang. Tipos con un coraje tremendo, pero que se estaban enfrentando a una maquinaria de guerra japonesa que era una bestialidad tecnológica y estaba entrenada para matar. La resistencia fue heroica, sin dudas, pero el primer golpe japonés fue demoledor. Miren la velocidad con la que se devoraron todo. Pekín y Tianjin, las ciudades más grandes del norte, cayeron en menos de un mes. Shanghái aguantó 3 meses en una de las batallas urbanas más sangrientas de la historia, pero también cayó. Y después vino lo peor, la caída de la capital, Nankín. El gobierno tuvo que rajar, literalmente, hacia el corazón de China para que no lo aniquilaran. Con medio país ocupado y el ejército hecho pedazos, a China no le quedó otra que ir a medidas extremas y armar alianzas que parecían imposibles, solo para seguir en pie. Era, literalmente, pelear para no desaparecer del mapa. Esta frase del líder chino de ese momento, Chiang Kai-shek, lo dice todo. La presión era brutal. No estaban peleando por una frontera o por guita. Sentían que se jugaban la existencia misma de la nación china. Cada metro de tierra era sagrado.
Y en esa desesperación se tomaron decisiones espantosas. En 1938, para frenar a los japoneses que iban por la ciudad clave de Wuhan, Chiang Kai-shek tomó una decisión de una brutalidad total. Mandó a romper los diques del río Amarillo. El objetivo militar se cumplió. Los frenó en seco. El costo, una inundación monstruosa que mató a 500.000 de su propia gente. Una tragedia autoinfligida que te muestra el nivel de desesperación que se manejaba. Y para colmo de males, la política interna era un quilombo total. Los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong se odiaban a muerte. Estaban en plena guerra civil. Pero, con la invasión japonesa encima, firman una tregua y arman el Segundo Frente Unido. Pero acá está la clave de todo, y es cómo peleó cada uno. Mientras los nacionalistas se desangraban defendiendo las ciudades en batallas campales gigantes, los comunistas hicieron otra cosa. Se metieron en el campo, evitaron los choques grandes y se dedicaron a la guerrilla. Una táctica que increíblemente les permitió guardar fuerzas y ganar poder para el round que se venía después. Durante 4 largos años, China peleó sola. El mundo básicamente miraba para otro lado. Pero la ambición de Japón era infinita y muy pronto este conflicto regional iba a explotar y a conectarse con la guerra que ya estaba quemando toda Europa. Y acá viene una de las ironías más bestiales de la historia. ¿Saben quién le vendía el combustible a la maquinaria de guerra japonesa mientras masacraba a China? Estados Unidos. Sí, así como lo escuchan, el 80% del petróleo y el 90% de la chatarra que Japón usaba para sus aviones, barcos y balas venían de Estados Unidos. Un negocio que siguió por años, incluso sabiendo las barbaridades que estaban pasando. Pero bueno, todo cambió el 7 de diciembre de 1941. Japón, que quería ser el dueño de todo el Pacífico y se sentía ahogado por el embargo de petróleo que Estados Unidos por fin le había puesto, atacó Pearl Harbor. Un error de cálculo garrafal por parte de Japón porque despertaron a un gigante dormido. Para China, sin embargo, fue un salvavidas. Por fin tenían un aliado de peso desolado. A partir de Pearl Harbor, la cosa cambia por completo. La guerra en China dejó de ser un problema regional y se fusionó, oficialmente, con la Segunda Guerra Mundial. China pasó a ser reconocida como una de las 4 grandes potencias aliadas y su lucha se convirtió en un frente clave para bajar a las potencias del eje. La guerra terminó en 1945 con la derrota de Japón. China estaba en el bando ganador. Sí, pero el precio que pagó fue tan pero tan alto que la victoria tuvo un sabor amarguísimo. Y estas imágenes lo resumen todo de una forma espectacular. De la entrada de las tropas japonesas en Pekín en el 37, donde empezó esta pesadilla, a la rendición incondicional de Japón a bordo de un acorazado yanqui en el 45. 8 años eternos de una guerra salvaje que cambiaron a China y al mundo para siempre. Pero miren lo que costó esto. Las cifras son para no dormir. Al menos 14 millones de chinos muertos, 80 millones de personas que tuvieron que rajar de sus casas y se convirtieron en refugiados en su propio país. Toda la infraestructura moderna que habían levantado, hecha polvo. Y políticamente, la guerra tuvo un efecto increíble. Debilitó tanto a los nacionalistas y le dio tanto aire a los comunistas que, en la práctica, los salvó de que los borraran del mapa. Entonces, para cerrar, nos queda esta pregunta en el aire. China aguantó, sobrevivió y ganó, pero quedó en ruinas, exhausta y partida en 2. El enemigo de afuera había caído, sí, pero la tregua interna se había terminado, y ahora otra guerra, una guerra civil, estaba por empezar para decidir, de una vez por todas, quién se quedaba con China.